Buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Duarte y pues vengo a compartirles aquí un poco de algunas reflexiones. Ahorita les doy contexto alrededor de eso. Pero antes, pues me gustaría agradecer el espacio que la Academia Psicosocial del ITESO hizo gran esfuerzo para que esto ocurriera. Y pues que pudiéramos reunirnos aquí. Es la primera vez que vengo a Guadalajara, teniendo conciencia de venir a Guadalajara, porque en teoría vine alguna vez de niña y no me acuerdo. Y es la primera vez que visito el ITESO. Yo vengo de la Ibero Puebla, allá coordino la licenciatura en Psicología y pues eso, estoy como muy contenta de poder venir y compartirles algunas de estas cosas que he estado pensando en los últimos años y pues también de escucharles, ¿no? Entonces, gracias a Cristian, a Mara, a la Academia y a ustedes por venir. Les decía ayer que quedé en un espacio como complicado, ¿no? Como sándwich entre las dos actividades de Pablo Fernández, que pues claramente son las más populares y a quien todo el mundo espera ver, yo también, pues, entonces pues eso es de pronto un espacio difícil de llenar, ¿no? Pero bueno, haremos un espacio. Entonces, bueno, en la premura y la prisa de ponerle nombre a esto, le puse el nombre menos atractivo en la historia, que es Ritmos de Resistencia, Pulsaciones de Tiempo, Espacio y Capital, que es, digamos, una selección como de los puntos que yo considero que tienen más que ver con la psicología social a partir de mi trabajo de tesis doctoral. Yo me autoidentifico como psicóloga social, aunque nunca he estudiado psicología social como tal, porque también es una cuestión como difícil de encontrar, ¿no? en el mundo académico. Y en esta dificultad de encontrarlo, pues terminé estudiando un doctorado en sociología. Un doctorado en sociología con un corte muy de teoría crítica, de marxismo abierto, ¿no? Como de estas nuevas lecturas de Marx. Y pues el resultado fue este trabajo, que lo que intenta hacer es, digamos, como conjugar pues mi mayor preocupación, digamos, académica en pues mi trayectoria hasta ahora, que es la estética, ¿no? La estética y la afectividad y cómo opera en el mundo, ¿no? Y entonces, estando ahí con los marxistas, pues entonces me empecé también a preguntar cómo opera en la dominación, en las resistencias, etcétera, ¿no? Entonces, que me parece un asunto que de pronto queda muy fuera de las reflexiones sobre los movimientos sociales, sobre el cambio, sobre la transformación, o que aparece más bien como un asunto de imagen más que de fondo, ¿no? Entonces, pues eso. De ahí viene todo esto, y para eso, en estas como primeras intuiciones sobre cómo funciona la estética y la afectividad en una cuestión, digamos, más, no sé, como de la vida política, ¿no? Como de la vida política cotidiana, ¿no? Me encontré con el concepto de ritmo, que es, para mí, lo que trato de desarrollar es cómo el ritmo es fundamental para entender esta conjunción de cosas, ¿no? Entonces, traje, para que puedan ver otra pantalla, algunas ideas importantes, pero también traje mis ideas por escrito, como todos los que nos formamos un poco viendo a Pablo trabajar. Entonces, pues voy a hacer una combinación de las dos cosas, a ver cómo sale esto. Entonces, bueno, ¿por qué pienso que el ritmo es importante? Porque el ritmo está, digamos, es el contenido de la vida cotidiana, ¿no? Los modos, las rutinas de la cotidianidad son rítmicas. El ritmo se siente, el ritmo mueve, el ritmo desplaza, ¿no? El ritmo está en el hogar, el ritmo está en el trabajo, pero también hay cierto ritmo afectivo del sufrimiento, del hartazgo, de la revuelta, ¿no? Este ritmo de la ruptura y de la esperanza, ¿no? Existe un movimiento como una pulsación que tiene esta intención de moverse hacia otro lado, ¿no? Entonces, pues, estas reflexiones son sobre este choque entre el ritmo del capital y el pulso de la vida. Y bueno, aquí una de mis ideas principales es que el ritmo es un elemento primordial para la dominación del tiempo abstracto sobre los sujetos, sobre los cuerpos y sobre la vida cotidiana. Y por lo tanto, que es igual de central para pensar en la posibilidad de resistencia y de ruptura.
Desde esa perspectiva pienso al ritmo como una categoría dialéctica que encarna el conflicto, encarna la contradicción de nuestros espacios y de nuestros tiempos, y que también nos permite asomarnos más allá de ellos, hacia este pulso, este latido de la vida que permanece en el fondo de la abstracción. Ahorita voy a desarrollar un poco más la idea de abstracción. Entonces, ¿qué es lo que noté yo al empezar a reflexionar sobre estas cosas? Que al empezar a ver al ritmo como categoría, se reconoce no solamente la dominación, sino también las posibilidades de ruptura. Al respecto dice Claire Revol que el ritmo, o más bien que la puesta en evidencia de los ritmos es transformación. Pienso entonces que el ritmo es un modo de existencia del espacio y del tiempo, una concreción estética y espacio-temporal que es útil para comprender las rupturas de la dominación, y que en ellas aparecen ciertas formas rítmicas, ¿no?, que yo les llamo ritmicidades o contrarritmos, que cuestionan y remueven las estructuras dominantes en la práctica, y que materializan en la experiencia sensible de la vida cotidiana los otros mundos posibles que son negados por la lógica del capital. Para hacer todo este análisis utilicé dos imágenes que me parecieron fundamentales como material pues estético para estas reflexiones. La primera es la película de los tiempos modernos, ¿no? La imagen de la fábrica, ¿no?, el trabajador fabril en estos como principios de la industrialización, como el espacio donde se construye el capital y la producción del valor. Y la imagen histórica de las barricadas como estos espacios de detener el ritmo de la ciudad dominada por la lógica capitalista, ¿no? Entonces, a partir de ello se empieza a reflexionar sobre los ritmos y contrarritmos, la ruptura rítmica que puede crear espacios, umbrales para la exploración de otros tiempos y otros espacios, la ruptura de un ritmo mecánico que es la encarnación del tiempo y del espacio capitalista, ¿no? Y las barricadas son expresiones de este rompimiento. Entonces, pues la suspensión del ritmo puede ser el puente hacia una realidad que sea indeterminada, abierta, heterogénea, opuesta, digamos, a una realidad homogénea, donde existe un ritmo dominante al que todo lo demás como que se va incorporando, ¿no? Donde ya no se viva un ritmo como dominación, sino una especie de ritmicidad como apertura. Entonces, ¿qué es el ritmo?, ¿no? La idea de ritmo ha aparecido pues a lo largo de la historia, a lo largo de la vida intelectual del ser humano de un montón de formas, ¿no? Por ejemplo, en la Grecia preplatónica hay registros de un uso particular del vocablo rhythmos, que significaba una disposición temporal de algo que fluye, ¿no? El ritmo es movimiento, una forma particular de fluir, una modalidad particular de cumplimiento de una acción. En el banquete, Platón lleva el significado a una cuestión más numérica, ¿no? Y entonces forma de fluir se convierte en una secuencia ordenada de movimientos que está sujeta a una numeración y a una división en tiempos alternos. En ideas políticas, por ejemplo, Polibios y Platón también consideran a la polis como un conjunto de formas en perpetuo movimiento, es decir, de cierta manera formas rítmicas, que son necesarias para llevar la agencia colectiva. Y bueno, evidentemente las propuestas sobre el ritmo, los conceptos sobre el ritmo también se retoman como medida para la poesía y la música, ¿no? Entonces el ritmo es una categoría que está en medio de las artes, de la vida cotidiana, de la vida incluso política de un país o una ciudad. Y ya como parte de un análisis sociológico, resaltan las propuestas de Lucio Alberto dos Santos, que es el primero en pensar en una idea de ritmo-análisis, como el análisis de los ritmos. Él lo pensaba más bien como una forma de unificar la filosofía, la física y las matemáticas en una única teoría totalizante, ¿no? Luis Alberto dos Santos se exilió en Brasil y propuso su teoría del ritmo análisis en los 30s.
pero su obra no se anexó a ninguna biblioteca y realmente no se puede leer directamente, ¿no? Lo que sabemos sobre él es a partir de algunos comentaristas como Gaston Bachelard, que pensando en Dos Santos y pensando en Bergson, propone una práctica ritmo-analítica centrada en la vida íntima y en la búsqueda individual de uno mismo. Entonces, el concepto de ritmo se empieza a usar, digamos, desde una forma como de ciencias humanas, ¿no? Para describir también la vida interna del sujeto, de la persona, ¿no? A partir de estas propuestas es cuando... esto ya lo dije. A partir de estas propuestas, Lefebvre, Henri Lefebvre, propone ya un concepto de ritmoanálisis. Lefebvre, que fue marxista y durante mucho tiempo de su vida se dedicó a hacer estudios sobre el espacio, la creación del espacio, el espacio como valor, ¿no? O sea, usando estas categorías de Marx aplicadas a las ciudades, sobre todo. Al final de su vida empieza a pensar en la vida cotidiana, ¿no? Y cuando empieza a pensar en la vida cotidiana empieza a incorporar también estos aspectos como estéticos, ¿no? Sus últimos textos, que se llaman Crítica de la vida cotidiana, empieza a aparecer la idea de ritmoanálisis. Lo desarrolló ya muy al final de su vida, y este compendio de textos sobre ritmoanálisis, que se llama Espacio, Tiempo y Vida Cotidiana, se publica de manera póstuma, ¿no? Se traduce al inglés a principios de los 2000, y es cuando el ritmoanálisis empieza a resurgir como una categoría de análisis social, sociológico, etc., ¿no? Y lo que Lefebvre propone, que lo hace distinto a las propuestas de Bachelard, de Dos Santos, de Bergson, es la idea de que el ritmo es una categoría que no solamente sirve para comprender, sino también para transformar la realidad social. Pensando en cómo se conjugan la cuestión estética, que se manifiesta en la vida cotidiana y por lo tanto en el cuerpo de las personas, y que implica una concreción de aquello que en análisis previos parecía solamente abstracto, ¿no? La forma en la que nosotros vivimos estas formas de dominación, ¿no? Y que se vuelve un asunto profundamente subjetivo y que está muy relacionado con la cuestión afectiva, ¿no? Con la vida afectiva de las personas, ¿no? Es decir, pues lo que Lefebvre resalta es que hay una cualidad estética y sensorial asociada a aquellos procesos capitalistas que atraviesan el tiempo y el espacio y que necesariamente se colocan sobre el cuerpo de las personas. Aquí, para ser muy didáctica, puse una cita textual de Lefebvre que dice: la teoría de los ritmos está fundada sobre la experiencia y el conocimiento del cuerpo. Los conocimientos derivan de esta conciencia y este conocimiento, que es simultáneamente banal y lleno de sorpresas, de lo desconocido y lo malentendido, ¿no? Entonces Lefebvre, que escribió esto a principios de los 90s, ya denunciaba aquello que, en el giro afectivo, etcétera, se ha dicho un montón, que es toda la cuestión afectiva y sentimental desde las ciencias sociales, pues ha sido una cuestión que está muy fuera de las reflexiones, ¿no? O sea, muy poco estudiada, y que parece que, sobre todo en estos asuntos como muy densos, ¿no? de movimientos sociales, por ejemplo, es una cuestión que se discute poco, ¿no? Ay, no, me tenía que quedar ahí. Bueno, en sus textos, Lefebvre construye la idea de un ritmoanálisis que, más que una herramienta metodológica para el análisis sociológico, es en sí mismo una crítica a la dominación y una crítica que parte necesariamente del cuerpo, ¿no? Lefebvre pensaba que todo el espacio social procede del cuerpo, aunque a lo largo de, digamos, su existencia, su permanencia, sufre metamorfosis que hace que nos olvidemos de su papel, ¿no? Fundamental en lo social. Piensa también que la génesis de este orden no puede partir sino a partir, digamos, el orden social, ¿no? Que parece lo más lejano a nosotros en términos como simbólicos, parte necesariamente del cuerpo, ¿no? Y que en ese cuerpo todas las capas de nuestros sentidos, el olfato, la vista, que se tratan solamente como diferencias individuales, como anecdóticas casi, prefiguran las capas del espacio social y de sus conexiones, ¿no? Nuestra forma de habitar el mundo es corporal y es sensible, ¿no? Y que digamos, existe
o se entiende teóricamente la diferencia entre dos tipos de cuerpos, un cuerpo pasivo, ¿no? El cuerpo sensorial, sensible, que siente, que tiene sentidos, y un cuerpo activo, que es el que trabaja, ¿no? Y entonces ese es el único al que se le, digamos, presta atención, ¿no? El cuerpo para el trabajo. Lefebvre pensaba entonces que el análisis de los ritmos debe servir a la necesaria e inevitable restitución del cuerpo total, ¿no? Y esa es la importancia del ritmo análisis, volver a conjugar estas dos partes del cuerpo, el cuerpo sensible y el cuerpo del trabajo o para el trabajo, para la producción de valor y capital. Bueno, Lefebvre también pensaba que hay una multiplicidad de ritmos que se interpenetran, que dentro del cuerpo y alrededor de él, y esto es, lo dice él textualmente, como en la superficie del agua, como en la masa de un fluido, los ritmos se cruzan y se entrecruzan, se superponen, ligados al espacio. No dejan fuera de ellos ni los impulsos elementales ni las energías que se reparten en el interior del cuerpo o en su superficie, sean normales o excesivas, réplica de una acción exterior o explosiva, ¿no? Entonces, a través del trabajo de Lefebvre podemos ver que esta restitución del cuerpo total es necesaria, no nada más para entender una, no sé, lógica revolucionaria o la detención de un ritmo dominante, sino que es indispensable para hacerlo, ¿no? O sea, seguimos pensando en una separación entre este cuerpo sintiente y el cuerpo del trabajo, no se puede lograr una verdadera transformación de esta lógica que oprime, ¿no? Bien. De acuerdo a Lefebvre, el tiempo vivido es rítmico, es fundamento de la apropiación del espacio y del tiempo y por lo tanto de la transformación de la vida. El potencial último del ritmo como categoría de análisis radica en su apertura enfocada a lograr una orquestación compleja de la totalidad que no subsuma la variedad y la contradicción a su paso, ¿no? Que estas diferencias individuales entre los sentidos no parezcan solamente variables que no deben tomarse en cuenta. Y esta perspectiva no se limita solamente a una forma racional de entender la realidad, sino que contiene también las sensaciones corporales de disgusto, de dolor que nos causa habitar un ritmo maquinizado, ¿no? Un ritmo dominante que encierra nuestra vida en la monotonía, un ritmo que es impuesto desde fuera y que sin embargo estamos obligadas a reproducirlo día con día, ¿no? En estas sensaciones y en estas percepciones es donde se encuentra el potencial emancipatorio, que tiene un fuerte contenido político y ético. Las formas otras del ritmo son parte fundamental de la vida cotidiana y contienen la posibilidad de ruptura de la dominación rítmica capitalista para dar paso a lo que Lefebvre llamaba polirritmia, una multiplicidad rítmica de una sociedad emancipada, ¿no? Donde no todos nos ajustamos a una única forma rítmica, sino que cada quien puede tener la suya propia y pues esa sería una vida, digamos, más digna, ¿no? De acuerdo a Lefebvre, en términos como, pues, del ritmo, ¿no? Ahora, pensando en el ritmo, en esta división de un cuerpo sintiente y un cuerpo para el trabajo, es necesario pensar en cómo el ritmo se construye, o yo digo se fabrica, porque este proceso ocurre también en las fábricas en el proceso de industrialización. El ritmo se fabrica como una, no quiero decir herramienta, pero voy a decir herramienta, como una herramienta para la dominación, ¿no? O sea, la forma en la que la lógica dominante del capital se inscribe en los cuerpos, ¿no? Se inscribe en la subjetividad es a través del ritmo. Entonces, bueno, aquí viene la explicación de esto. La relación entre el ritmo y la dominación capitalista se hacen evidentes si miramos la transformación de nuestra relación con el tiempo a través de la historia. Sociedades precapitalistas, por ejemplo, los Nuer, que fueron estudiados por Evans Pritchard, un antropólogo, rigen sus horarios con base en los ciclos de trabajo en el campo y sus tareas domésticas, ¿no? Es decir, viven en una medida de tiempo que no es abstracta, es concreta, ¿no?
no tienen una expresión equivalente al tiempo como la tenemos nosotras en la modernidad, ¿no? O a partir de la industrialización, de los procesos de industrialización. No hablan como el tiempo como si fuera algo real, algo que puede desperdiciarse o aprovecharse, ¿no? Esto lo dice E.P. Thompson: no creo que experimenten nunca la misma sensación de lucha contra el tiempo o de tener que coordinar las actividades con un paso abstracto del tiempo, porque sus puntos de referencia son principalmente las propias actividades, que suelen ser de carácter pausado. Los acontecimientos siguen un orden lógico, no hay sistema abstracto que los controle, al no haber puntos de referencia autónomos a los que tengan que adaptarse con precisión. Y termina diciendo: los Nuers son afortunados. E.P. Thompson no nada más analiza a los Nuers, sino también a otra tribu que se llama Kabyle, que Bourdieu vivió con ellos un tiempo, y algunos otros, para contrastar el tiempo del trabajo, que hace el cuerpo para el trabajo, y el tiempo de la naturaleza. Distingue estas dos formas temporales y sus consecuencias en la vida cotidiana de algunas sociedades precapitalistas y capitalistas, y se pregunta cómo es que los cambios en el sentido del tiempo y cómo interiorizamos esos cambios afectan la disciplina del trabajo. Observa cómo las sociedades precapitalistas tienen una noción del tiempo que él le llama orientada al quehacer. Estas personas vivían en función de lo que es necesario, ¿no? La cosecha, por ejemplo, el cuidado de los rebaños, ¿no? Pues ya está oscuro, ya no puedes hacer nada, te vas a dormir, ¿no? O sea, está orientado a lo que puedes hacer con ese tiempo, más que a una estructura rígida de lo que tenemos que hacer en cada momento, ¿no? Aquí no hay una distinción tajante ni mucho menos conflictiva entre el trabajo y la vida. Las dos están entretejidas, ¿no? O sea, la vida es parte del trabajo, el trabajo es parte de la vida. Claro que aquí pues no le podemos llamar trabajo, más bien es el quehacer, que dice E.P. Thompson. Y pueden incluso empalmarse si es necesario, ¿no? Para quienes piensan en el trabajo como una regulación temporal marcada por el reloj, ¿no? Hace rato le preguntaba a Cristian a qué hora entra y sale de trabajar, ¿no? Hay una regulación del trabajo marcada con el reloj. Y para quienes vivimos aquí, pensamos en la vida de los Nuer, de los Kabyle, etcétera, y nos parece una actitud antieconómica, ¿no? Que no se está apurando, no está sacando provecho, ¿no? Del tiempo. Esto implica que hay una necesidad capitalista de sincronizar el trabajo, que es el origen de la atención al tiempo, ¿no? La atención al tiempo no es una cuestión, digamos, socialmente natural, ¿no? Por decir una contradicción terrible, ¿no? Sino que lo que nos hace prestar atención al tiempo es esta necesidad capitalista de producir valor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que el reloj se instaura como una forma de homogeneizar el tiempo para sincronizar las actividades de producción. Así, los señales de los ciclos naturales, como el canto del gallo, el amanecer, el anochecer, que antes eran entendidas como pautas para hacer las actividades necesarias para reproducir la vida, ¿no? Ahora son reemplazadas por un ritmo homogéneo, que es el del reloj, ¿no? Y todos los relojes están sincronizados, ¿no? Antes de la industrialización ya existía manufactura, pues, a escala doméstica, en pequeños talleres que no necesitaban tanta sincronización, ¿no? O sea, si nosotros fuéramos un equipo de trabajo en estas como primeras etapas de inicios del capitalismo, pues no es necesario que a la hora que uno termina una pieza, el otro la tome y la continúe. Entonces la sincronización es un proceso que va creciendo a la par del proceso de industrialización, ¿no? Para hacer rendir todo el tiempo dentro de la fábrica, todo tiene que estar listo al mismo tiempo, ¿no? Todo tiene que estar listo en el momento en el que va a ser necesario para la siguiente actividad de producción, ¿no? Entonces ahí entramos como en este proceso que va de la cooperación, ¿no? Como del trabajo de muchas personas juntas para producir algo, ¿no? Que no necesariamente tiene que estar tan sincronizado, hacia ya el proceso de abstracción.
Entonces, la homogeneización temporal durante la cooperación todavía podía convivir un poco con la orientación al quehacer, porque las actividades dependen de pues, cualquier clase de obstáculos, como el mal clima, la temporada del año o incluso la resaca después de las fiestas, ¿no? Los trabajadores no podían trabajar después de las fiestas, a algunos albañiles de pronto les pasa. Y bueno, la orientación al quehacer desaparece paulatinamente con la expansión del capitalismo industrial ya hacia finales del siglo XVIII, y aquí se empieza a notar que las personas contratadas experimentan una diferencia entre el tiempo de sus patrones y su propio tiempo, ¿no? Y ahí empiezan a ajustarse, a sincronizarse con este tiempo abstracto, ¿no? El patrón debe utilizar el tiempo de su mano de obra y ver que no se malgaste. No es el quehacer el que domina, sino el valor del tiempo al ser reducido a dinero. El tiempo se convierte en moneda, no pasa, sino que se gasta, ¿no? Que es la famosa frase de Benjamin Franklin, ¿no? De que el tiempo es dinero, ¿no? El tiempo literalmente es dinero para la producción de capital, ¿no? Entonces, en esta, digamos, evolución del uso del tiempo, podemos ver cómo el ritmo se va instaurando como un aliado, ¿no? De la dominación capitalista, ¿no? O sea, no nada más nos fijamos en el tiempo, sino que esa atención al tiempo implica ajustarnos a un ritmo de trabajo, ¿no? Y el ritmo de trabajo también se extiende hacia la vida cotidiana, ¿no? No nada más es desde que llegas a tu trabajo y empiezas a ser productivo, ¿no? Sino que el resto de la vida se ordena a partir de eso, ¿no? Se ordena para eso. Tenemos que descansar para trabajar, ¿no? No descansamos porque nos guste descansar, descansamos para poder seguir siendo productivos, ¿no? Usamos nuestro tiempo y nuestro ritmo para poder seguir siendo útiles a este proceso de abstracción y de homogeneización del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, en esta cuestión de la manufactura industrial, pues ya hay una mayor sincronización del trabajo, una mayor exactitud en la observación de las horas en todas las sociedades. Aquí, muy casualmente, la tecnología empieza a avanzar muchísimo en términos de cómo medimos el tiempo, ¿no? O sea, los relojes son cada vez más precisos y están cada vez más sincronizados, ¿no? Incluso a nivel mundial, ¿no? Y esto pasa también en términos, por ejemplo, del desplazamiento entre ciudades, ¿no? O sea, si un tren sale de aquí a tal hora, uno tiene que saber a qué hora va a estar en la siguiente estación para que no choque con otro o que la gente sepa a qué hora llegar, etcétera, ¿no? Entonces, esta sincronización del tiempo es global, ¿no? Y impacta todos los aspectos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, dentro de las fábricas, la sincronización se traduce en un ritmo que es un ritmo de producción. Y de este modo, con el ritmo, este tiempo abstracto de producción de valor se vuelve cotidiano y se vuelve practicable. Y somos nosotras y nosotros en el día a día, pues, que nos encargamos de reproducirlo. Lefebvre sugiere que los ritmos del capitalismo permean en la vida diaria, mercantilizan la cotidianidad a través de la imposición de ritmos de trabajo y de descanso y constituyen la pérdida de sentido y la alienación de la vida cotidiana. Y él distingue entre dos tipos de tiempo, ¿no? El tiempo cíclico y el tiempo lineal. El cíclico está sumergido directamente en la naturaleza, tiene escalas temporales cósmicas, no tiene principio ni fin, ¿no? Se compone de movimientos circulares y de acciones repetitivas. Y en ellos la vida cotidiana, la de pueblos y ciudades enteras, se ordena en una serie de ciclos y ritmos conectados con la naturaleza, que van desde el nacimiento hasta la muerte. En pocas palabras, es un tiempo natural, de cierta manera irracional y concreto, ¿no? O sea, podemos pensarlo un poco cercano a este uso del tiempo de las sociedades precapitalistas que no tenían una noción de tiempo como tal, ¿no? Y en contraste están las acciones fragmentadas del trabajo industrial impuesto por el capitalismo, que comienzan y terminan en cualquier momento y son parte de un tiempo lineal, un tiempo adquirido, racional y de cierta manera antinatural. Lefebvre dice que la emancipación del tiempo cíclico siempre sigue un camino difícil y una ruta antinatural de abstracción vivida. La abstracción es un proceso entonces que se vive y se siente en el cuerpo. Un trabajador industrial se verá atrapado en este tiempo lineal y fragmentario, en el tiempo de la producción y de la tecnología.
Es necesario aclarar que el ritmo se transforma en una categoría del tiempo en las sociedades capitalistas a través de la imposición de una estructura rítmica que no solamente transforma las vidas particulares de las personas, sino que también se erigen las bases concretas de la abstracción y se crea una relación social donde la temporalidad abstracta domina y aplasta a la temporalidad cíclica. En otras palabras, que el tiempo es el modo de existencia del tiempo abstracto, ¿no? Esto es lo que Marx le llamaba forma, ¿no? O sea, el ritmo es la forma del tiempo, ¿no? En términos como marxistas. Bueno, ¿hacia dónde voy con todo esto, ¿no? La idea de que la temporalidad y en consecuencia el ritmo son vitales para la dominación, que el poder se instaura en cada intento por regularizar los comportamientos en concordancia con ciertos ritmos y que una especie de consistencia espaciotemporal y una conformidad rítmica se logran a través de mantener reglas y convenciones sobre cómo y cuándo deben realizarse todas nuestras actividades. Lefebvre dice, para que cualquier cambio ocurra, un grupo social, una clase o una casta deben intervenir imprimiendo un ritmo sobre una era, ya sea a través de la fuerza o de la insinuación. También dicen que el poder es quien sabe utilizar y manipular el tiempo, las fechas y los horarios. Entonces es un proceso de dominación súper profundo en la subjetividad. Bueno, ya me voy a empezar a saltar párrafos porque ya llevo media hora hablando. La forma en la que la abstracción da estructura y ordena la vida cotidiana es a través del ritmo. El ritmo expresa es el modo de existencia del tiempo y el espacio en el capitalismo. Y la imposición de una homogeneidad rítmica implica una relación social donde la temporalidad abstracta es la temporalidad social dominante, ¿no? Parece como una especie de segunda naturaleza que subordina las otras formas temporales, ¿no? Las otras no son tan importantes. Y además nos permite actuar sobre ella, ¿no? La temporalidad es tan abstracta que necesitamos como un paso antes para poder ejecutarla, ¿no? Para poder practicarla. Bien, Chaplin. Cuando el tiempo abstracto es la medida de todas las cosas, el cuerpo mismo adquiere este ritmo que le es impuesto y tanto la voz como la entera existencia del trabajador queda ahogada entre pues, la existencia de la máquina, ¿no? Esto es algo que le pasa al personaje de Chaplin. Este video dura 2 minutos. Vamos a ver si se ve y se oye. No se oye, pero se ve. Bueno, es una película muda igual. Pero podemos ver aquí súper claramente este proceso de sincronización en la industrialización del capital, ¿no? O sea, donde la misma máquina en la fábrica obliga al trabajador a ajustarse a ese ritmo de trabajo, ¿no? Y que eventualmente para Chaplin resulta en meterse en la máquina, ¿no? Y esta es una metáfora fuertísima de cómo nosotros terminamos dentro de esta maquinaria, de esta lógica capitalista, ¿no? Y que además me parece maravillosa porque vemos como todo a su alrededor como que no está hecho para el cuerpo humano, ¿no? O sea, es duro, con ángulos como muy pronunciados y el cuerpo de Chaplin se ve ahí como que todo suavecito y aplastado, ¿no? O sea, como que son dos realidades totalmente opuestas, ¿no? Y a la que todo el tiempo tratamos de ajustarnos y tratamos de vivir ahí, ¿no? O sea, de entenderlo como natural o como una forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, en esta, que es una de las escenas más famosas de la película, al final parece que el personaje del vagabundo pierde la razón y entonces cualquier cosa que ve la quiere aplastar, la quiere dar vuelta como si fuera una tuerca, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo pues, de este proceso. Como el ritmo se incorpora, ¿no? O sea, en términos de que se vuelve cuerpo, ¿no? Bueno, yo no sé si esta parte la voy a decir, tal vez no, porque esto ya es una discusión como
sobre la categoría de trabajo para Marx. Para Marx, los trabajadores no solamente producen los objetos que se intercambian por, más bien los productos que tienen una utilidad práctica, ¿no? De una computadora, ¿no? Con la que yo puedo presentarles un cachito de mi tesis, ¿no? O un micrófono que ayuda a que ustedes me escuchen a través de las bocinas, ¿no? Sino que también produce, bueno, eso se llama valor de uso, también produce el valor por el cual estos objetos se intercambian como mercancías, es decir, el valor de cambio, ¿no? Ese es el desdoblamiento del trabajo en su parte concreta, la que produce objetos, materiales o servicios, ¿no? Y su parte abstracta, que es la que produce valor, ¿no? Entonces, en toda esta idea de una temporalidad abstracta o de un ritmo abstracto, esto es lo que está ocurriendo, ¿no? Es lo que hace el cuerpo para el trabajo, ¿no? Produce valor. Los objetos realmente no son tan importantes, ¿no? Lo importante es la producción de valor. Y en esta separación entre el valor de uso y valor de cambio está el tiempo. Las mercancías contienen trabajo, ¿no? No solamente plásticos, polímeros, etcétera, contienen trabajo. Trabajo abstractamente humano materializado en ellas, ¿no? Y para estas lecturas marxistas, el valor de una mercancía está en el trabajo y en el tiempo de trabajo que se le invierte a su producción, a su fabricación, a su manufactura, más que en el objeto en sí, ¿no? Entonces, por eso la explotación es este proceso súper violento de extracción de tiempo, ¿no? Dice Marx por ahí en algún lugar, tiempo, nervio, músculo, algo así, ¿no? O sea, no nada más tiempo, sino también vida, energía, pues sí, vida, ¿no? Ese es el proceso de abstracción y esa es la relevancia del ritmo para el tiempo abstracto, ¿no? O sea, volver practicable la abstracción en el cuerpo, digamos. A ver, ¿en dónde voy? En la 16. Bien. Entonces, la lógica capitalista intenta constantemente ordenar y jerarquizar la temporalidad, subordinándola al proceso de producción. En un sistema económico capitalista, el tiempo es relevante no solamente porque estructura los eventos de la vida diaria, sino porque es el elemento central de y para el trabajo abstracto. En este tiempo, el tiempo abstracto, que es homogéneo, que es divisible, que es constante, que cuantifica la actividad humana, dice E.P. Thompson que en una sociedad capitalista madura todo el tiempo debe ser consumido, comercializado, puesto en uso, y que es ofensivo para la fuerza de trabajo solamente pasar el tiempo, ¿no? No hacer nada, ¿no? Es incluso una ofensa. Entonces, si interpretamos al ritmo como en esta relación entre el tiempo y el espacio, lo que aparece en la experiencia cotidiana, pues no es el tiempo y el espacio como tal, sino el ritmo. Y en otras palabras, esta subordinación del espacio al tiempo se vive en una dimensión rítmica. El ritmo organiza la vida cotidiana, destructura nuestro día a día, y una vez que este ritmo, digamos, maquinario funciona, organiza todo, ¿no? No nada más el trabajo, sino se extiende hacia el resto de la vida. En este proceso de producción, el cuerpo es un cuerpo dominado, el cuerpo explotado es un cuerpo social, no nada más un cuerpo fisiológico. Dice Lefebvre que el capital se construye y se erige sobre el desprecio de la vida y su fundamento, el cuerpo y el tiempo de la vida. Walter Benjamin también decía que la explotación es una categoría cognitiva, no solamente económica, ¿no? Que daña los sentidos, que elimina la imaginación, elimina la memoria, ¿no? Y la persona se convierte, pues, decía Marx, en una carcasa del tiempo, ¿no? O sea, solamente sirve para la producción de valor. Y ya porque les estoy viendo que se están poniendo muy tristes, voy a apresurarme para llegar a la parte positiva y esperanzadora de esto. Sí, por supuesto que hay un giro. El título decía resistencia. Sí, es que ya casi llegamos, Bueno,
Entonces, lo que tienen en común la cotidianidad capitalista y esta cotidianidad precapitalista orientada al quehacer es la existencia de una ritmicidad, ¿no? O sea, es una cierta forma rítmica que se hace evidente en las prácticas de lo cotidiano. Estas viejas formas rítmicas aportan elementos para comprender otras, ¿no? Por eso nos vamos tan hasta atrás y nos causa tanta curiosidad de entender cómo los Nuer y los Kabyle vivían y usaban su tiempo, que el tiempo no existe, ¿no? Son elementos para entender formas que excedan esta abstracción capitalista, ¿no? Y si bien pues no se trata de irnos a vivir en tribus y recuperar esas formas de vida capitalistas y así, que ya no haya internet ni memes ni nada, la idea de ritmicidad pone sobre la mesa la posibilidad de detener este ritmo dominante y de iniciar una lucha por lo rítmico desde lo rítmico, ¿no? Nuestra esperanza entonces es que ese ritmo se rompa, que ese patrón se quiebre. Decía Agamben que cada cultura es ante todo una determinada experiencia del tiempo y no es posible una nueva cultura sin una modificación de esa experiencia. Por lo tanto, la tarea original de una auténtica revolución ya no es simplemente cambiar el mundo, sino también y sobre todo cambiar el tiempo. Pues ahí está. Bueno, la imagen que para mí ilustra muy claramente esta intención de detener el ritmo dominante son las barricadas que detienen a una ciudad entera, que crean burbujas de espacio y de tiempo donde pueden surgir otras formas de relación social. Walter Benjamin describía al progreso como una locomotora que avanza sin frenos, ¿no?, hacia el abismo, y que el punto de la revolución es pues pararla, ¿no? Las luchas urbanas, a través de sus múltiples estrategias, constituyen intentos por suspender estas reiteraciones del ritmo dominante y abstracto. Y la imagen de las barricadas como aquellas fortalezas en las calles que se crean a partir de cualquier cantidad de objetos, no solamente implican la apropiación del espacio, la resignificación de la calle, sino que pueden suspender la reiteración de este ritmo dominante. El análisis de las barricadas entonces ilustra las maneras en que es posible construir una experiencia discontinua, múltiple, de las formas rítmicas o a través de las formas rítmicas. Y además también las barricadas son bellas porque son formas estéticas, ¿no? O sea, son corporales, son afectivas. Ahí se moviliza el hartazgo, el dolor, el sufrimiento, la experiencia corporal misma de habitar este ritmo y de ser movidos por un ritmo que pues la verdad es que no escogimos, ¿no? O sea, tú naces y de pronto ya estás ahí porque ya hay que ir al kinder y ya hay que estudiar para después trabajar, ¿no? Una barricada es una mezcla improvisada de objetos que forman montañas del tamaño del descontento popular. Es decir, se construyen sobre prácticas cotidianas del uso del espacio urbano, ¿no? O sea, el germen de las barricadas está ahí todo el tiempo, siempre que estamos usando cualquier espacio urbano. Pero son llevadas al extremo, ¿no? Son usos radicales de las calles de la ciudad que implican pues esta apropiación del mismo, pero además la creación de un espacio otro, que es espontáneo, que no es planificado, que es heterogéneo, que propicia un uso fuera de la dominación rítmica y que por lo tanto no se dedica a la producción de valor, sino al puro uso, al caos, al disfrute o a la festividad. En la ciudad las barricadas constituyen una forma de apropiarse de estos espacios que normalmente son controlados e instrumentalizados por el poder y por eso son tan potentes, ¿no? Es como subvertirlos, voltearlos, ¿no? Eso no lo puse aquí, pero alguien que ya no me acuerdo quién, o sí lo puse aquí. Sí, Baudelaire las describía como adoquines mágicos que forman fortalezas, ¿no? Son las mismas piedras, pues, se convierten en un contrario al mandato de horizontalidad, ¿no? Se vuelven verticales, ¿no? O sea, es una subversión total del mundo, ¿no? Aquí están representadas las 600 barricadas de la Comuna de París, que durante 72 días de 1871 resistieron en las calles explorando la autonomía, la cooperación y la asociación como formas de vida fuera de esta dominación rítmica del capital.
La historia de la comuna es muy bonita porque crearon sus propias escuelas, hubo muchísimo espacio para las artes, o sea, me parece un gran ejemplo de cómo cuando el ritmo se apropia de esa manera, se inventan espacios para la estética, para las artes, para el goce, para la fiesta, o sea, es una cosa impresionante. Constituyen una arquitectura para la insurrección, creada por y para la gente, por y para la ciudad. Sí, miren, aquí está. Las calles literalmente se levantan desafiando su mandato de horizontalidad, de cimiento y de fondo, y se convierten en paredes que rodean, protegen, invierten el mundo y construyen otra realidad. En las barricadas, más bien en las luchas urbanas, las barricadas constituyen líneas divisorias, fronterizas, y al mismo tiempo son instrumentos de batalla. Estas rebeliones pueden crear espacios libres, aunque sean temporales, en las que las personas reclamen para sí un pedazo de ese espacio urbano industrializado que les ha sido arrebatado. Dice Voss que también son una plataforma para la aparición de lo festivo y lo teatral, un locus de la revolución como festival de los oprimidos. Y en estas construcciones de arquitectura rebelde se manifiesta una ruptura de la cotidianidad y también de los objetos, ¿no? Y también de los objetos como representantes del valor, digamos, ¿no? Como contenedores del valor. Se destruyen estructuras burguesas, homogéneas, planificadas, organizadas, y se reconstruyen estos monumentos de insurrección urbana, formando grietas que ponen en juego la permanencia de tiempos y espacios del capital. Se erigen puntos de apoyo para quienes quieren ir más allá. Entonces, el ritmo como una categoría central, tanto en la vida cotidiana como en el proceso de dominación, vemos que están estos usos, estas manifestaciones rítmicas siempre en disputa. Así podemos pensar en la existencia de algún contrarritmo como quiebre de la reproducción de la totalidad rítmica o como detención de un mundo mecánico y asfixiante. Y que aunque esa totalidad parece imperceptible, habita el cuerpo, de modo que los contrarritmos implican un proceso de apertura hacia la destotalización de la propia vida, ¿no? Y la posibilidad de que aparezca una realidad concreta con dimensiones humanas, accesibles y posibles de controlar, ¿no? Un control del propio tiempo y del propio espacio, y una nueva forma de temporalidad, ¿no? Durante los levantamientos en Oaxaca en el 2008, Caterina Nasioka describe el levantamiento de barricadas como una espacialidad imaginaria de encuentro y a la vez hostil a la racionalidad abstracta capitalista. Se trata de espacios que se abren desde el anonimato y que permiten la aparición de caminos, pasajes, encuentros, conexiones detrás de sus murallas efímeras. Las barricadas las podemos entender como utopías móviles, como anticercamientos que determinan un área psicogeográfica, las prácticas somáticas de la psicorrebelión donde el cuerpo sale de la espacio-temporalidad capitalista. Es decir, en este espacio y en este tiempo se imprimen nuevas formas de vida urbana, más allá de las propuestas de una idea de urbanidad pues hecha para el capital, ¿no? Y como diría Lefebvre, pues son actos como estos con los que las ciudades se vuelven obras, ¿no? No solamente mercancías. Y la construcción y la defensa de barricadas implican la imposición de una nueva estética urbana que es creada por las mismas personas que la habitan. Se crea la posibilidad de construir una sensibilidad completa o un nuevo orden sensible que vaya más allá de lo visual, que es, digamos, lo predominante en la modernidad capitalista, y una ritmicidad corporal emancipada. Desde una interrupción rítmica se abre la posibilidad de un movimiento, a lo mejor un movimiento cíclico, ¿no? Se abre la ventana hacia una sensibilidad distinta, a la exploración estética de otras formas de ritmicidades que no sean las de la abstracción. Y aquí pienso en, decía Terry Eagleton, que la estética nace como discurso del cuerpo, o podemos pensarla también como discurso de lo sensible. Benjamin pensaba que la alienación sensorial es la condición sensible de la modernidad, es la forma en la que el fascismo sigue existiendo, ¿no?
aunque de maneras aparentemente más sutiles. Y es por esto que es necesario deshacer la alienación del sensorium corporal, esta es idea de Benjamin, restaurar la fuerza instintiva de los sentidos corporales humanos por el fin de la autopreservación de la humanidad, y hacer todo esto no evitando las nuevas tecnologías, sino atravesándolas. Si lo colectivo también es corpóreo, cuando el cuerpo y las imágenes se interpenetran de forma en que toda tensión revolucionaria se vuelve corporal, se vuelve una nervadura colectiva, y todas las nervaduras corporales del colectivo se vuelven una descarga revolucionaria. Esta también es idea de Benjamin. A fin de cuentas, tanto en las barricadas como en otras formas de lucha, el objetivo está en construir otra forma de vida cotidiana. Este concepto engloba pues una multiplicidad de significados y que se ha caracterizado a lo largo como de las discusiones sociológicas o psicosociales, pues desde lo sin importancia hasta lo revolucionario. Y para no caer en ninguno de los dos extremos, podemos reconocer la potencialidad de la vida cotidiana para imaginar y experienciar otros mundos posibles. Benheimer, por ejemplo, afirma que la cotidianidad misma contiene las demandas elementales para convertirse en algo distinto o algo más que lo permitido por la cultura burocrática y mercantilizada. Michael Gardiner también considera que es polidimensional, fluida, ambivalente y voluble. Y por lo tanto, en la ejecución de la vida cotidiana del mundo siempre hay un potencial inminente para las nuevas posibilidades de la vida. La vida cotidiana es acto, constantemente uniendo, tejiendo y desconectando, constantemente mutando y creando. La vida cotidiana puede ser una línea de fuga frente al ritmo dominante, que a pesar de seguir siendo una forma rítmica, aparece como un objeto fijo, reificado. Eso era cotidianidad. Y en esta relación íntima con los procesos que llenan el día a día, evidentemente también hay una cuestión afectiva. Raymond Williams llamaba estructuras de sentimiento a la forma en la que la construcción de una cotidianidad distinta no se agota en sí misma, sino que constituye la base para construir otras formas de entendernos. Es decir, Williams sugiere que después del sentimiento viene el sentido. Es interesante cómo incluso ambos términos están unidos etimológicamente, ¿no? En latín clásico, sentire significa percibir por los sentidos, ser afectado por algo, y el sentido es el participio del verbo sentir, que significa lo que se siente, y que se ha sustantivado en las acepciones de órgano sensorial, significado de algo o dirección, ¿no? Entonces el sentido se siente, significa y nos lleva a otro lado. La vida cotidiana entonces juega un papel vital en la creación de este sentido, sentido como dirección y sentido como significado, que emerge de las más delicadas y menos tangibles partes de nuestra actividad, generando una forma común de ver el mundo que resulta en hábitos discursivos y prácticas colectivas distintas a las que existían previamente. Para Eva y Luz, el concepto de estructura de sentimiento designa dos fenómenos opuestos. El sentimiento, que apunta a un tipo de experiencia rudimentaria, que define quiénes somos sin que seamos capaces de articular ese quiénes somos. Y el concepto de estructura, que por su parte sugiere que en ese nivel de experiencia ya hay una estructura subyacente, es decir, que no es un asunto puramente caprichoso, sino que sí es sistemático, ¿no? Y en conjunto, estas estructuras de sentimiento se refieren a los elementos afectivos de la conciencia como de las relaciones, la forma en la que están imbuidas y están siempre en tensión. Y si entendemos el ritmo como ondulación, como un elemento formativo de la experiencia, pues impacta la forma en la que los sentidos moldean su relación con el mundo material. El ritmo conduce a los sentidos, ¿no? Al oído, al tacto, a la vista. Dice Stavros Stavridis que hay un carácter rítmico de la respiración que conduce al sentido del olfato. La ritmicidad entonces constituye el material con el que se construye la experiencia sensorial y concreta de otros mundos posibles. Se trata de una experiencia estética, de una estructura de sentimiento y de un cimiento que es corpóreo pero a la vez es colectivo.
El mismo Stavrides propone la categoría de umbral para describir un espacio fronterizo que funcione como un artefacto social que produce mediante distintos actos de cruce definidos y que definidos diferentes relaciones entre la mismidad y la alteridad, una especie de comunicación entre lo que está dentro y fuera, ¿no? El umbral está en medio. Se considera como una zona intermedia de mediación de dimensiones variables que se puede producir a través de distintos procesos. Y los umbrales tienen la potencialidad de ofrecer la posibilidad de atravesarlos, ¿no? Son territorios intermedios, liminales, que propician el encuentro entre identidades. Y en este sentido son contrarios a un espacio tradicional y bien definido, al que corresponden identidades específicas. Esto es lo que pasa en las barricadas, lo que pasó en la Comuna, por ejemplo. Es así que pueden caracterizarse como espacios alternativos y de emancipación. Un ejemplo son estos espacios autónomos o territorios de sentimiento creados durante las revueltas de Atenas en 2008. Cuando, como en esta situación, se crean y se habitan una multiplicidad de umbrales, podemos decir que se crea una ciudad abierta. Es decir, la potencialidad de transformación no solamente en lo individual, sino la creación de un espacio urbano con otras formas rítmicas, ¿no? Como la apertura a otras formas rítmicas. Y bueno, en la lucha por la recuperación del pulso, por la reapropiación de la vida cotidiana, hay cierta forma de autodeterminación, ¿no? Dice Baudelaire, ¿quién de nosotros no ha soñado en sus días de ambición el milagro de una prosa poética, musical, sin ritmo y sin rima, lo bastante flexible y contrastada para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las ondulaciones de la ensoñación, a los sobresaltos de la conciencia? Todas estas son las características de este ritmo dominado, ¿no? Por la lógica abstracta del tiempo. Baudelaire insinúa que hay ciertas formas rítmicas que aparecen, por ejemplo, en la poesía, que son demasiado rígidas para las palabras y la vida, mientras que otras mantienen la fluidez característica del alma y la conciencia. La lucha entonces debe ser por una ritmicidad que abra y que libere, ¿no? Por otra forma de ritmo, otra forma de habitar. De regreso a la Comuna, dice Christine Ross que en la dialéctica entre lo vivido y lo concebido, la frase es de Henri Lefebvre, la idea de un movimiento solo se genera con y después de él, liberada por las energías creativas y el exceso del propio movimiento. Son las acciones las que producen los sueños y las ideas y no a la inversa. Entonces es una invitación a pensar en otras formas de relacionarnos, en otras formas de vivir la vida cotidiana, que eventualmente se conviertan en sueños, que eventualmente se conviertan en planes, ¿no? Que primero crear el sentimiento, después el sentido y después el sentido como dirección. Estos procesos entonces siempre son estéticos, siempre parten de la sensorialidad, porque se posicionan frente a la homogeneidad, a la racionalidad, y entonces podemos ver al cuerpo y al afecto como catalizadores de lucha, como territorios que gozan de estos pequeños chispazos de apertura hacia la experiencia. En la exploración artística y estética se puede vislumbrar estas pequeñas ventanas, ¿no? De apertura fuera de lo hegemónico, de horizontalidad, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, esta vez Stavrides recupera una experiencia de mujeres zapatistas que cuando les preguntan pues cómo está el asunto de la igualdad de género por allá, ellas lo pensaban más como un asunto de hábitos que de derechos, ¿no? Respondieron, queremos establecer el hábito de que hombres y mujeres seamos iguales. No es un derecho, no es como una norma, no es una ley, es algo que se practica todo el tiempo, ¿no? Entonces el ritmo tiene esa potencialidad de, al ser una práctica cotidiana, pues abrir hacia otras formas, ¿no? O sea, crearnos hábitos de que seamos más libres, más iguales, menos dominados, ¿no? Y cierro con esta última frase de Lefebvre, que fue muy reverenciado hoy.
Dice, hay grietas que son abismos, que a veces son abismos, estos vacíos que aparecen no son fruto del azar, más bien son lugares de lo posible. Las instancias de lo posible solo pueden realizarse en el curso de una metamorfosis radical. Entonces el ritmo, veamos el ritmo como un espacio, un tiempo de lo posible, y pues ya así no nos ponemos tan tristes. Muchas gracias. Puse aquí mi correo por si me quieren mandar memes. Ay, sí me eché 1 hora, wow. Es sorprendente cuánto duran 16 páginas. Al principio dije 10 minutos. Gracias, Adriana. Pues igual podemos conversar contigo un rato sobre estos temas. A mí sí me motiva varias ideas escucharte, y de entrada lo que te quisiera decir es que cuando planeamos la Semana del Pensamiento Colectivo sabíamos, independientemente de haber premeditado qué nos ibas a compartir, sabíamos que iba a ser algo afín a la propuesta, ¿no? Y escuchándote me queda muy claro que estamos en sintonía cuando pensamos a lo colectivo como algo que hay que entender, que hay que sentir, que hay que pensar, porque incluso el tiempo, que es algo que parece que experimentamos de manera muy individual en nuestras vidas cotidianas, es parte de una dimensión colectiva, histórica, territorial, súper compleja, y que plantea estructuras de dominación y de resistencia, ¿no? Más allá de eso, pues, que yo veo como una sintonía, estaba pensando en varias cosas cuando hablabas de las barricadas. Son como flashazos, voy a decirlos así, esperando que tengan sentido. Un recuerdo que tengo yo de lo que pasó en Oaxaca en el 2008 fue un reportaje que vi. Había un reportero, había un toque de queda, y el reportero ve a unas señoras que andan ahí con las caras tapadas y le dice a una, señora, ¿qué hace usted en la noche? ¿Qué no sabe que hay toque de queda? Y la señora bien eufórica, ¿no? Voltea y le dice, aquí anochece cuando nosotros queremos, cabrón, y se va corriendo, ¿no? Ahorita que te estaba escuchando sobre sobre el tiempo cíclico, sobre el tiempo abstracto y sobre cómo el tiempo es una categoría de resistencia, me vino eso a la mente así como, me hizo mucho más sentido el recuerdo, ¿no? En su momento. Y luego el otro flashazo fue las barricadas festivas que hacemos todavía cada vez menos, pero cuando cerramos una calle para festejar un cumpleaños, pasar una posada, ¿no? Y no hace falta gran cosa más que poner una camioneta atravesada y cambia el ritmo, ¿no? Y pasan cosas diferentes en donde usualmente lo que hay es un espacio de flujos, se convierte en un lugar de encuentro. Pero me llama la atención que esas prácticas pues han ido en desuso, sobre todo con la aparición de los salones de eventos, ¿no? Cómo creamos también territorialidades que rompen con esos contrarritmos. Pero luego, digo, estas son como las partes bonitas, pero luego estaba pensando en otras cosas que también cambian el ritmo, pero que siguen siendo parte de estructuras de sometimiento, ¿no? Y pensaba en los narcobloqueos que ha habido en esta ciudad varias veces. Hace unos días mi esposa me dijo que habían agarrado a un cabecilla del narcotráfico. No voy a decir porque luego vamos a grabar esto y sale en algún lado, ¿no? Pero lo primero que me vino a la mente fue, a ver si no se nos ceba el evento. Porque se para todo, ¿no? Y la lógica que persiguen es la de barricadas también. Utilizando transporte colectivo justamente para cerrarlo todo. Y el último flashazo tenía que ver con los paros camioneros, que también cuando los concesionarios del transporte público que han operado como una mafia en esta ciudad durante mucho tiempo quieren subir el precio del transporte público, tienen toda la capacidad de decir hoy no se mueve nadie, y las autoridades no resisten mucho tiempo a eso, ¿no? Entonces yo veo como esa capacidad
entre instancias de poder para cambiar los ritmos disputando entre ellas. Y me quedaba pensando si tú tienes alguna propuesta en lo que desarrollaste para pensar esas disputas entre estructuras de opresión que utilizan el ritmo a su favor. Eso era. No sé si les lata que hagamos varias intervenciones y luego tú las comentas o nos vamos una por una. ¿Qué preferimos? Sí, pero déjame voy por un lápiz porque se me van a olvidar. De aquí a aquí. Ay, muchas gracias. Qué amable. ¿O tú dinos varias? O Sí, sí, me varias? parece bien. ¿Quién más quisiera? Y luego muchas gracias, Adriana, primero que nada por la plática. A mí se me hizo muy bonito, no sé si fue a propósito o no, pero se me hizo muy bonita la sinergia de esta plática con la plática de ayer del doctor Pablo. Y literalmente pude hilar cada cosa con la plática de ayer, entonces siento que fue como un calentamiento para ahorita entender todo el hilo como mucho mejor. Y me quedaba pensando en esto pues de la línea recta y el círculo que platicábamos ayer los que estuvieron en la plática. Y escribía que la línea recta ha querido, como decía el doctor, ha querido emancipar, dominar y atacar encima del círculo, incluso en el tiempo y lejos de... ¿Cómo? Incluso en el tiempo y lejos de honrar el tiempo cíclico por naturaleza. Esta socialización de la dominación y de lo cuadrado ha forcejeado el tiempo natural, irracional y cíclico a vivirse como un tiempo racional, lineal, productivo y disparado. Y como, no sé, pienso como en esta socialización como masculina que se ha impuesto a pesar de lo natural y cómo nos tiene como nos tiene en este mundo pues violento y rápido y así, pero al mismo tiempo me da esperanza como el escuchar estas conversaciones, el compartir estos pensares y saber que dentro de toda esta rectitud que hemos implantado en este mundo podemos ir creando estos círculos como justo de conversación y como abrazo. Y se me hizo muy bonito como hilar las dos conferencias y no sé. Bueno, gracias por tu charla del día de hoy. Y yo me quedé pensando en varias cosas. Primero en cómo estos tiempos obedecen a estas lógicas más de producción y luego tapan esta parte más del tiempo natural cíclico que tú decías, ¿no? Y luego somos capaces de ignorar pues necesidades del cuerpo a veces, como por ejemplo trabajar por horas y no ir a orinar porque estamos ahí como produciendo, ¿no? O agarrando un ritmo y luego despertarnos siempre a la misma hora, si sean vacaciones o lo que sea, porque pues ya es como que está instalado, ¿no? Y me hizo pensar en cómo también han cambiado o han sido disruptivos estos tiempos gracias a la virtualidad y a no introducir estas nuevas formas, ¿no? Porque, por ejemplo, durante la pandemia lo vimos claramente, que pues entraron muchas nuevas formas también de utilizar esos tiempos y de trabajar y de producir, y luego cómo eso cambió totalmente también pues los ritmos y las formas en que vivíamos la cotidianidad, ¿no? Y bueno, la otra cosa que me hizo pensar, que bueno, a lo mejor algo distinto de eso, pero en cómo, bueno, yo soy psicoterapeuta también, y luego cómo a veces pensamos en el término, por ejemplo, de sanación como algo lineal, como algo que tendría que ser pues A y luego B y luego C,
Mario, creo. Todos digan algo. Yo me quedé pensando un poco en lo que compartía Kristen de estos eventos que son como una forma de detener el ritmo que llevamos cotidianamente, pero también me puse a pensar en cómo hablamos de nuestro ritmo de producción capitalista y que encarnamos en el cuerpo y todo, y luego me pongo a ver otros ritmos que no están tan alejados de aquí, pero que son muy diferentes, pues. Por ejemplo, no sé, mucha de mi familia vive en pueblos y vive en el campo, y entonces yo normalmente los veo los domingos y lo que sea, pero una vez en donde por una tragedia llegué un martes y me sentí hasta rara, fue como que, oye, es que está extraño porque estaba todo súper callado y las personas parecían no tener nada que hacer, y luego yo quería ir a comprar unas papitas y me tardé como 30 minutos en que me dieran mis papas, y yo dije, es que esto nunca pasaría, esto jamás pasaría en donde vengo, porque es muy rápido, pues, porque todos tienen a dónde ir y todos tienen cosas que hacer, y hasta parece ser ofensivo que alguien se tarde tanto tiempo en traerte algo, y entonces te molesta muchísimo, y es algo que noto, como que hay un ritmo en las ciudades, pero en otros lugares, como las personas de la costa, las personas del campo, parecieran no llevar como esos mismos ritmos, y no son excepciones de la cotidianidad, pues. O sea, no es algo que se hace de vez en cuando, y puede que no lo veamos como súper revolucionario porque no paramos el mundo algunas semanas de... Ajá, pues, pero no sé, nunca lo había pensado así, pero ahorita que lo dijiste sí me saltó mucho. Gracias. Muchas gracias, Adriana. La verdad es que me atrapaste en el segundo uno. Pensar en el tiempo a mí me resulta muy, muy interesante siempre. Creo que ahorita, cuando me dejé de pelear con el éxito, pues con la idea de éxito, mi forma más firme de resistencia fue combatiendo a la prisa, ¿no? Y eso ya lo tengo hasta como bandera ética. A mí no me gusta andar a las carreras. Soy una persona lenta y soy lenta, pues, pero intencionalmente lenta, ¿no? Porque es mi única forma de ser revolucionaria, entonces me hace mucho sentido lo que vas contando, lo que vas diciendo, y pues sí me pone triste, pero al mismo tiempo verlo de una manera tan metafórica, tan bonita, tan palpitante, lo sentía tal cual, ¿no? En el corazón, tan rítmica, pues me hacía sentir muchas cosas. Platicaba con Cris el otro día de que pues uno no puede dejar de vincular lo que escucha con lo que va haciendo en el día a día, y a mí me toca trabajar en la cárcel con mujeres. Entonces hubo un momento en el que sentí estos ritmos como si fuera una orquesta, o sea, yo escucho el ritmo y lo pienso como música, ¿no? Entonces dije, ¿cómo hacer en un espacio que de pronto funciona como burbuja también? La vida cotidiana se corta, se crea una forma nueva de vida cotidiana, hay barricadas. Ayer Pablo decía, el muro se ve diferente de cada lado, ¿no? Las personas tienen que cambiar sus ritmos, tienen que crear otros, pero al mismo tiempo hay una temporalidad que oprime sobre los cuerpos, ¿no? Porque tú vas a estar determinado tiempo ahí, de tu vida. Vas a estar ahí 10, 15, 20 años. Son mujeres 30, 35, ¿no? Porque castigan más duro. Y entonces pensaba como en una suerte de orquesta que decía, hay varios ritmos corriendo de maneras simultáneas, y hay varias formas de resistencia, porque la resistencia a la cárcel es pasarla bien dentro del castigo, ¿no? Y se me hace muy interesante, te quería preguntar justo eso, ¿no? ¿Será que desde esta perspectiva podemos vivir de maneras, de formas simultáneas en diferentes notas de ritmo, o qué pasa ahí? Pues? Muchas gracias. Gracias. ¿Ya? Ah, qué bueno, porque ya se me acabó la hoja. Bueno, a ver, voy a tratar de responderles a todos y a todas de manera revuelta.
Me gusta mucho esa frase de aquí anochece cuando nosotros queremos. ¿Qué? Cabrón. Ah, perdón, no la noté completa. Eso le da un toque. Porque justo en toda la exploración que yo hice sobre estos procesos como de industrialización y etcétera, y cómo se va imponiendo un ritmo, o más bien, un ritmo distinto a los naturales, esa fue una de las cosas que ocurren, ¿no? O sea, con el alumbrado público, ¿no? O sea, la electricidad, pues ya anochece cuando nosotros queremos y entonces podemos quedarnos trabajando hasta las 3 de la mañana porque no importa que ya no haya sol afuera, podemos hacerlo, ¿no? Pero es una lógica distinta el extender la duración del día con fines productivos a extenderlos con fines de que hasta dices cabrón al final de la frase, ¿no? O sea, es un significado totalmente distinto, ¿no? Entonces me parece un gran ejemplo de cómo incluso el espacio y el tiempo están ahí para ser resignificados, ¿no? En pues este tipo de situaciones que son como súper caóticas, ¿no? O sea, también las barricadas y este tipo de situaciones no son pura fiesta y puro todo es bonito, ¿no? O sea, son muy violentas y son muy caóticas y puede que dentro de esa indeterminación también ocurran cosas terribles, ¿no? Pero el punto es la exploración, ¿no? O sea, ya vivimos lo terrible en la vida cotidiana, entonces pues podemos inventarnos otras formas, ¿no? Y a lo mejor algunas saldrán bien y otras no. Yo creo que esa también es la diferencia entre este tipo de rupturas, ¿no? Del ritmo que tienen un origen de encuentro, ¿no? Y de ir en contra de una lógica de dominación a las que están alineadas a cualquier forma de estructuras de dominación, de poder, etcétera, ¿no? Por ejemplo, por eso no son ejemplo de ruptura del ritmo las huelgas como tal, porque su objetivo no es destruir la lógica del tiempo abstracto, por ejemplo, ¿no? Sino mejorar las condiciones dentro de la misma lógica del tiempo abstracto, ¿no? Lo mismo pasa con los camioneros, de pronto un poco, digo, no sé, a lo mejor voy a decir barbaridades porque no conozco tanto el asunto de cómo ocurren los narcos, porque en Puebla no hay, creo, pero me parece que también serían, o sea, son organizaciones, ¿no? O sea, ilegales, pero son organizaciones, ¿no? Entonces, me parece que tendrán una estructura similar, ¿no? Como de, no sé, empresa, ¿no? Y que de esas son formas en las que obtienen ciertos beneficios o van ganando poder o se posicionan simbólicamente como alguien importante, ¿no? Dentro de los espacios, los territorios, no lo sé, pero creo que tiene una lógica distinta, ¿no? O sea, el ritmo instrumentalizado para continuar ejerciendo poder sobre otros, ¿no? O oprimiendo a otros, o a un ritmo totalmente abierto, ¿no? Entonces yo creo que esa es la distinción entre estas dos formas, ¿no? Anochecer cuando nosotros queremos cabrón, o anochecer para extender el día para que me diera tiempo de terminar mi ponencia porque no pude hacerlo toda la semana porque tenía un chorro de cosas que hacer, ¿no? Entonces son distintas rupturas como de lo rítmico, pero con objetivos totalmente distintos, ¿no? Y que eso no quita que dentro de alguna de estas rupturas puedan surgir también otros espacios de encuentro y de exploración y de resignificación, ¿no? Pero pues bueno, cada una de ellas será indeterminada en su propia forma. Yo creo que nuestra chamba aquí, ayer alguien decía cómo estudiar psicología social es súper violento porque te das cuenta de todas estas cosas que tienes como tan normalizadas que parece que así es la vida y ya, ¿no? O sea, y te aguantas o te aguantas, ¿no? Y de pronto descubrirlas como cuestiones impuestas, ¿no? Que tienen una historia y que tienen un motivo, de cierta manera, también, o sea, dentro de lo terrible que es darnos cuenta de eso, está también poder dar sentido, ¿no? O sea, sentido de sentir, sentido de significado y sentido de dirección, ¿no?
y me parece que es súper necesario mirarlas, ¿no? O sea, de veras mirar cómo la dominación existe y la vivimos y la reproducimos, o sea, porque no es nada más de, ay, soy la víctima, o sea, uno la reproduce, pues, ¿no? Todos los días, entonces es una cuestión que es súper fuerte de darse cuenta, pero que al final también nos abre la posibilidad de, ¿y entonces qué voy a hacer con esto? ¿No? O cómo puedo crearme estas pequeñas burbujas, ¿no? Dentro de mi situación, dentro de mi realidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso, yo creo que hay acciones que tienen la intención de romper con la lógica aunque no lo logren, ¿no? Y acciones que tienen la intención de seguirse ajustando a la lógica de dominación, y esas normalmente sí lo logran, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo podemos seguir pensando en términos de qué pasa cuando se rompe el ritmo, ¿no? Pensaba también en esta idea de que cómo es ofensivo perder el tiempo, ¿no? O sea, uno de veras que es una cuestión que no te das cuenta, y sí se tardan media hora en darte tus papitas y dices, y no ibas a hacer ninguna otra cosa, pero dices, mis papitas ya, por favor, porque necesito, ¿no? Me parece que sí hay espacios más cercanos hay quienes hablan, por ejemplo, de aceleración, ¿no? Sí hay espacios como más metidos en esta lógica de la velocidad, de lo inmediato, ¿no? Las ciudades sobre todo son muy así, ¿no? Queremos llegar a todos lados lo más rápido posible, ¿no? Y nos enoja pasar tiempo en el tráfico, ¿no? Que también es una cosa muy terrible. Pero sí hay espacios más cercanos a esos, y las comunidades, o sea, la vida comunitaria en sí, o comunal, sí tiene más cercanía hacia lo cíclico, ¿no? Por su propia naturaleza, son espacios pequeños, la gente se conoce, las actividades no están tan sincronizadas como en una ciudad, ¿no? Entonces estas son cuestiones muy urbanas, ¿no? Pero a pesar de que son muy urbanas, van también extendiéndose, ¿no? Así como el trabajo de pronto extiende así sus tentáculos hacia la vida cotidiana, la urbanización se va extendiendo hacia también las comunidades, primero las que están cerca y luego las que están lejos, ¿no? Entonces, es interesante siempre notar cuando nosotros estamos pensando también desde esta forma de ver el tiempo como algo que se gasta y que se tiene que aprovechar, y que entonces te enojas cuando alguien más te hace perder tu tiempo, ¿no? Algo está pasando ahí, ¿no? Pienso también en cómo es absolutamente imposible vivir en una lógica productiva siempre, ¿no? Por eso también existen los fines de semana, ¿no? Por eso también existen las vacaciones, ¿no? Porque o sea, físicamente me parece que sería imposible seguir ese ritmo todo el tiempo, ¿no? Y entonces sí hay estos pequeños espacios como para respirar, para descansar, etcétera, ¿no? Pero sí es una realidad, pues, que son espacios que no están hechos a escala humana, ¿no? O sea, no sé a ustedes les pasa, pero de pronto el fin de semana no es suficiente para recuperarte de todo lo que hiciste y todo lo que harás, ¿no? Entonces están ahí como un poco para así paliar la situación, pero no son suficientes, ¿no? Y yo creo que si nos fuéramos todos a vivir a una comunidad de ese tipo, tendríamos muchos problemas al principio por nuestra forma de entender el tiempo y por nuestra forma de entender la productividad, ¿no? Entonces lo que hace Mara de ser lenta, orgullosamente lenta, me parece una maravilla, porque eso, o sea, de pronto uno ya trae esa aceleración como interiorizada y ya ni siquiera hay por qué apurarse, pero te apuras, pues, ¿no? Sí, a veces los alemanes. Sí. Es difícil mantenerlos, ¿no? Fracaso constantemente. Y en la vida académica, por ejemplo, están estas imposiciones de escribe tanto al año y habla tantas veces frente a gente y siempre diles algo distinto, ¿no? Y entonces, o sea, esas lógicas productivas están en todas partes, se manifiestan de formas distintas, pero están en todas partes, ¿no? Y seguro si le rascamos un poquito a la vida comunitaria también están ahí presentes de alguna u otra manera, ¿no? Y entonces ahí pues nos toca repensar cómo nos relacionamos con el tiempo y cómo
cómo usamos nuestros ritmos y cómo también sentir pues cómo esas cosas tienen una implicación en nuestra forma de habitar, ¿no? De vivir la vida cotidiana, ¿no? Bueno, ya dije, a ver, las voy a ir tachando. Ya dije. Y en términos, por ejemplo, de cómo el trabajo empieza a meterse a las casas, ¿no? Sobre todo durante la pandemia, la distinción entre trabajo y vida doméstica, digamos, se desdibujó muchísimo, ¿no? Pero, vaya, sí, o sea, aquí hablamos sobre procesos de industrialización que tienen muchas décadas ocurriendo, y hoy en día el capital es como como un Pac-Man que va corriendo atrás de nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, y se va transformando y va encontrando nuevas maneras, ¿no? Y a mí me parece muy sorprendente cómo incluso estos espacios o formas en las que descansamos o usamos nuestro tiempo libre también son formas no nada más ya de consumo, sino de producción, ¿no? O sea, pasamos una hora en TikTok, por ejemplo, y eso produce datos que se venden, ¿no? Y entonces ya es una cuestión como omnipresente, pues, ¿no? Y entonces, claro que parece que ya no hay estos espacios libres, ¿no? O que los espacios libres de veras tienen que construirse sentándote en círculo con otras personas, ¿no? Lo que decía una compañera ayer, ¿no? O sea, los espacios libres de dominación de veras que tienen que estar en espacios de encuentro, ¿no? Los espacios de escuchar a otros, de verlos, ¿no? O sea, de veras vernos como personas, pues, ¿no? Más allá de los roles, las funciones, el consumo, ¿no? Etcétera. Entonces, ¿cómo podemos seguir creando este tipo de espacios, ¿no? Me parece que las universidades son lugares privilegiados para eso, ¿no? O sea, cuando uno es joven parece que el día dura 48 horas. Yo recuerdo mi juventud. Recuerdo cuando era estudiante y recuerdo que podía hacer muchas cosas en el día, y ahora me pregunto cómo le hacía. O sea, no sé si es una cuestión de energía o de que tienes menos obligaciones, ¿no? Pero eso, y por eso las universidades me parecen espacios fundamentales para primero mirar y reconocer que esto está ocurriendo, ¿no? Y después plantear alternativas, ¿no? Porque de pronto uno cada vez te metes más, pues, en la lógica y en el rol y en lo que hay que hacer y en lo que sigue, y más allá de escribir 16 páginas al respecto, no hay tanto que podamos hacer, ¿no? Y me parece que los jóvenes tendrán un papel fundamental en esto, ¿no? Y también en ejercer esta resistencia, ¿no? De mantener estos espacios de mirarnos, ¿no? Mirarnos, escucharnos y pues saber qué sale de ahí, ¿no? No sé si ya estoy diciendo todo, pero bueno, sí pienso también en la esperanza como un acto así que de pronto es súper difícil tener esperanza, ¿no? O sea, hay calentamiento global, hay guerra en casa, hay narcos que bloquean las calles, ¿no? O sea, de pronto la esperanza parece una cuestión como absolutamente imposible, ¿no? Pero justo, y lo que yo rescato, y creo que como mi aprendizaje más importante de haber estudiado con marxistas críticos, etcétera, es la idea de que el solo hecho de pensar en que la vida debería ser distinta ya implica que sí se puede, o sea, que la dominación no ha llegado hasta el último nivel, ¿no? Entonces, si en algún momento tú así te sientes terrible y cansado y como que la vida te está aplastando, pues esa misma sensación es en sí misma revolucionaria, pues, ¿no? Es en sí misma un acto de resistencia, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es mirarlo y cultivarlo, ¿no? Y compartirlo, porque cuando uno lo abre con otras personas, entonces ves que todos están igual, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué todos estamos igual si este mundo supone que lo estamos construyendo nosotros y nosotras, ¿no? Entonces, yo creo que la esperanza sí también es un asunto como muy cíclico, ¿no? Así como lo dice Lefebvre, ¿no? Y que de pronto al ser así de cíclico parece que no te lleva a ningún lado, pero esa es como su propia virtud, ¿no? Que siempre está ahí a pesar, o sea, no avanza, pues, no puedes avanzar la esperanza y que ya la dejaste atrás y ya ahí se quedó, ¿no? Es un asunto que siempre está presente, ¿no? Entonces, para mí eso es como lo más importante de pensar en estas cosas y de
reflexionarlas a partir como de teorías muy densas, ¿no? Al final lo que estamos buscando es esperanza, ¿no? Y yo creo que por eso también de pronto estos como espacios de reflexión alrededor de temas como estos, pues nos llevan más o menos ahí, ¿no? Entonces, pues eso, hay que cultivar la esperanza, hay que mirarla aunque sea duro y sea feo, porque pues algo bueno tiene que salir de ahí. No sé si les respondí a todos o no, porque ya me revolví, ¿verdad? Con mis notas. Bueno, sí, ¿quién dijo de la polirritmia? Tú dijiste, Mara. Bueno, no dijiste eso, pero sí, Lefebvre justo piensa... Es que sí le llama Lefebvre. O sea, lo que vivimos ahora es un único ritmo dominante al que todos estamos tratando de ajustarnos todo el tiempo, ¿no? Aunque no nos salga bien, ¿no? La idea sería eventualmente construir una realidad en la que sea posible una multiplicidad de ritmos heterogéneos, ¿no? O sea, que no todos tienen que ser iguales. Como una orquesta, como una sinfonía o como le llamaba polirritmia, ¿no? O sea, una multiplicidad de ritmos donde todos puedan coexistir sin que ninguno esté tratando de oprimir a los otros, ¿no? Entonces, pues hacia allá tendremos que cultivar la esperanza. Los jóvenes son el futuro de México. No, es que allá me tapan a la tapetita. Nosotros los demás somos viejos. Y bueno, pues ya ahí más o menos está como que lo que pienso a partir de lo que me dijeron. No sé si haya más comentarios. Si te escribimos, los puedes mandar el texto. Pues, o sea, sí lo puedo arreglar un poquito porque ya quedó así como que un poco, o sea, sí lo hice muy rápido, una disculpa, pero sí lo voy a arreglar un poquito, o si quieren de aventarse 200 páginas, de las cuales 150 son sobre el concepto de forma y tiempo en Marx, pueden leer mi tesis. Hay que hacerlo el libro. Pues no sé qué tanto haya público para esto, pero podemos intentarlo. Aquí ya somos 10. Si cada quien paga 15,000 pesos por él, lo podemos financiar. No, bueno, pero muchas gracias por venir y por escucharme y por sus preguntas, y espero que sean cosas que pues les ayuden a seguir pensando y sobre todo a seguir construyendo algo. Chido. Algo de esto. Mira qué puntuales. Bueno, igual rompimos un poco el protocolo por tenerte tanta confianza, te dejamos presentarte sola, pero Sí, me presenté sola. me parece que es relevante pues reconocer que eres maestra en estudios políticos y sociales y doctora en sociología, porque iniciabas diciendo pues yo no estudié psicología social como tal, pero me identifico como una, y creo que eso es importante también de cara a algo que decía Pablo ayer, pero que también han dicho en otros espacios, ¿no? La psicología social es desdisciplinada. Y yo creo que del pensamiento psicosocial que más he aprendido es de perfiles como el tuyo que exploran diversas fuentes, influencias de pensamiento, pero con una perspectiva psicosocial, para entender eso que está difícil de describir o que es indescriptible, como decía Pablo. Entonces, pues muchas gracias, Adriana, para nosotros es bien significativo que nos acompañes.